Antes de pasar a las manifestaciones clínicas, recordemos que es mucho más frecuente en niños mayores, es decir, la incidencia máxima alcanza los 12 a 18 años de edad y es mucho más frecuente en niños que en niñas y además en pacientes de raza blanca. Si se presenta la perforación del apéndice, generalmente es en niños menores, presentando unas tasas de un 82% en menores de 5 años y casi un 100% en lactantes. Ahora, las manifestaciones clínicas es de un espectro amplio, es decir, pueden presentar manifestaciones desde clásicas hasta atípicas, pero generalmente estas van a estar de acuerdo, van a depender de la cronología de la enfermedad, va a depender de la edad del pacientito, de la posición del apéndice y de la variabilidad individual a la evolución de la enfermedad. Generalmente en un inicio el niño aparenta estar sano, presenta una sintomatología escasa, a la exploración física también son mínimos los signos que se pueden encontrar y laboratorialmente está normal. Pero si el niño presenta una perforación y por ende una peritonitis, puede presentar síntomas como una obstrucción intestinal, insuficiencia renal o signos de un shock séptico. Ahora, la manifestación clásica, que está descrita generalmente en todos los libros, solo se presenta en menos de la mitad. Es decir, que más de la mitad de los pacientitos presentan una sintomatología atípica. Ahora, empieza de una manera insidiosa, con un malestar general acompañado de anorexia, donde los papás generalmente piensan que es una gripe estomacal o un síndrome viral y no lo llevan al médico. Pero desgraciadamente, si el diagnóstico es una apendicitis, va a ir progresando y aparece el dolor abdominal acompañado de náuseas. El dolor abdominal es el principal síntoma, es el número 1 que se presenta en la apendicitis aguda. Generalmente es un dolor vago, no relacionado con los movimientos ni la posición del niño. Es de tipo cólico y generalmente no es periumbilical. A medida que va a ir progresando la inflamación desde la visceral a la parietal de los otros órganos, esta progresión del proceso inflamatorio, que generalmente es de 12 a 24 horas, este dolor se convierte en un dolor somático que se va a localizar en la fosa ilíaca derecha. Este dolor es un dolor constante, mucho más intenso y se exacerba con los movimientos del niño. Es decir, el niño solo permanece en una posición porque ante cualquier movimiento el dolor aumenta. Esta sintomatología va acompañada en más de la mitad de los pacientes con náuseas y vómitos. Además, presenta anorexia, que es una sintomatología clásica. Pero, como siempre hay bichitos raros, hay algunos niños que en vez de presentar anorexia, presentan hambre. También se acompaña como síntomas como diarrea y síntomas urinarios, que generalmente se presentan frente a una peritonitis por inflamación de estos órganos adyacentes. Ahora también puede presentar una febrícula o una ligera taquicardia.
una ligera taquicardia. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con una gastroenteritis, que generalmente en la gastroenteritis el dolor es menos intenso y además que va a ir disminuyendo con la evacuación de las heces. En cambio, en la apendicitis aguda el dolor es constante y cada vez va aumentando y además está acompañado de vómitos de contenido bilioso. La progresión de la enfermedad generalmente es de 24 a 48 horas. Si el diagnóstico se retrasa entre 36 a 48 horas, la probabilidad de tener una perforación es de un 65%. Pero se ha visto que en estos pacientes, después de la perforación, el dolor va disminuyendo. ¿Por qué? Porque disminuye la presión a nivel de la presión intraluminal a nivel del apéndice. Ahora, si en los pacientes se ha formado un plastrón, es decir, que se ha hecho un absceso localizado, la clínica es menos predecible, incluso puede retrasar la enfermedad en manifestarse unos 4 días. En cambio, si la peritonitis se hizo más difusa, el paciente puede presentar signos de toxicidad, por ejemplo, deshidratación, síntomas de sepsis, que viene siendo la hipotensión, taquicardia, fiebre alta y una acidosis. También mucho depende de la localización del apéndice. Si el apéndice es retrocecal, generalmente la evolución es mucho más lenta. El dolor puede ser lateral y al lado derecho y puede hacernos pensar en una artritis séptica de la cadera